En esta oportunidad quiero compartir con ustedes este tema. Es un tema que sé que proviene del corazón de Dios. Las fragancias de la novia. Por supuesto me estoy refiriendo a la novia del Cordero, a la iglesia. Cristo nos eligió, nos amó y nos está preparando el Espíritu Santo para el casamiento con el Cordero de Dios, con Cristo Jesús. Así que antes que eso acontezca, es importante que nosotros sepamos que la novia de Cristo se prepara y para ello, como lo hace en lo natural una novia, pues busca sus mejores aromas, sus mejores fragancias, con tal de conquistar el corazón del amado. Y en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios se presentaba delante de Dios, pues presentaba una ofrenda encendida, un sacrificio animal en el atrio. Y la Biblia dice que eso era olor grato delante de Jehová. Así que el olor que subía desde el atrio, la ofrenda presentada, era olor grato para el Señor. En esta dispensación ya nosotros no tenemos que ofrecer víctimas, porque ya hubo uno que fue puesto en un madero y él ocupó nuestro lugar. Él fue sacrificado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Su nombre es Cristo. Así que ya no tenemos que ofrecer ofrendas de esa naturaleza. Sin embargo, Romanos 12:1 dice que presentemos delante del Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Así que ahora nos está hablando de nosotros subirnos al altar para presentarnos delante de Dios y que la ofrenda que le damos a Dios sea una ofrenda de olor grato en su presencia. Una vez que el sacerdote salía del atrio y pasaba a lavarse las manos, luego se introducía al lugar santo, donde había otra fragancia, y era la fragancia del incienso, en el altar del incienso que no solamente estaba colocado en el altar, sino que también estaba colocado encima de los panes de la mesa de la proposición, para evitar que las alimañas se comieran el pan de la mesa de la proposición. Así que miramos nosotros que en aquel lugar, en el lugar santo, había otro aroma, había un aroma a incienso. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos. Así que ahora cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con oraciones como la que estábamos haciendo hace un instante, pidiéndole, suplicándole a Dios que tuviera misericordia de nuestros hermanos que están afectados de salud, y estamos intercediendo por ellos, y cuando venimos como esta niña a dar gracias delante de Dios porque le ha dado el conocimiento, le ha dado padres responsables que se han ocupado de su educación, y ella puede dar gracias a Dios por ello, y dar gracias a Dios por el cumpleaños de su madre, y dar gracias a Dios. Dios está recibiendo eso con un olor muy grato. Ese incienso sube a la presencia del Señor como un olor muy grato. Así que en el lugar santo había un aroma diferente al del atrio, pero también en el lugar santísimo había otro aroma, y el aroma que estaba allí era el aroma del incensario, que era batido por el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año. Y al entrar a ese lugar, él llevaba el incensario presentando las oraciones de todo el pueblo. Así que la oración de intercesión también es un aroma grato delante del Señor. Y hoy yo, con la ayuda del Señor, quiero hablarte de algo muy importante. Para los judíos en la antigüedad, y todavía ahora lo sigue siendo, el olfato se considera sagrado. ¿Y por qué razón se considera sagrado el olfato? Porque la palabra olor en hebreo viene de la misma raíz de donde se deriva la palabra alma. La palabra olor en hebreo es reat, que viene de la misma palabra ruach, que significa alma o espíritu. Así que ellos entienden que cuando Dios inhala y encuentra un aroma agradable, ¿sí? Eso es sagrado delante de Dios, pero también puede Dios encontrar un aroma que no es agradable.
Y entonces eso produce otras consecuencias a un pueblo que no se conduce de manera agradable. Permita a Dios en el nombre de Jesús que usted y yo nos conduzcamos de manera agradable delante del Señor. Hay una figura maravillosa en el Antiguo Testamento de una muchacha llamada Esther, que fue convidada junto con otras vírgenes para ser probadas, para ser las candidatas esposas del rey Asuero. Y la Biblia dice que durante 6 meses ellas estaban ungiendo su cuerpo con mirra y con incienso, y estaban allí perfumándose, preparándose para cuando llegara el momento. Cuando una novia se va a casar, utiliza la mejor fragancia que ella tenga con tal de agradar, sobre todo en el acercamiento, en la intimidad a su pareja. Nosotros, como la novia de Cristo, debemos de procurar la mejor fragancia para estar delante de Él. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y leamos los versos del 14 al 16. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva. ¿Cómo nos lleva el Señor a nosotros? En triunfo. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Mire usted cómo se esparció la fragancia de su conocimiento en esta mañana, cuando esta niña de apenas unos, ¿qué? 6, 7 años tendrá Rebeca. Más o menos, ¿verdad? 8 años, 8 añitos. Con 8 añitos ella es una intercesora, ora por su mamá, ora por su papá, clama a Dios para que los proteja, para que los cuide, para que los guarde. Y esa es la fragancia del conocimiento de Dios en ella manifestándose, ¿sí? Y así debe de suceder con cada uno de nosotros como hijos de Dios. La fragancia de su conocimiento tiene que ser manifiesta donde quiera que hay un cristiano. La gente debe oler esa fragancia, ¿sí? A causa de la gracia que Dios pone para tener un conocimiento de Él y poder testificar acerca de Él. Miren, usted se quedará asombrado de saber esto, que así como en los días de Daniel, cuando Daniel dispuso en su corazón agradar a Dios y se apartó para Dios y vivió con ese propósito, con el fin de agradar a Dios, dice la Biblia, halló gracia delante de Dios. Y durante todo el tiempo que él estuvo allí en Babilonia, no había otro con mejor conocimiento, con mayor entendimiento, con más sabiduría que Daniel. Así que Dios hace eso con los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios llegan a los lugares y cuando están laborando en cualquier lugar con el conocimiento de que no laboramos para los hombres, laboramos para Dios. Y lo hacemos entonces con excelencia. Donde quiera que haya un cristiano laborando, debe de fluir esa fragancia del conocimiento de Cristo que nos lleva a rendirnos y a darnos 100% en el lugar donde estamos. Es por ello que ustedes miran que personas que probablemente estudiaron estudios primarios y secundarios y no les fue tan bien, por cuanto no conocían a Jesús, pero cuando conocieron a Jesús e ingresaron a una institución de nivel superior, a una universidad o algo así por el estilo, ustedes miran que las mejores calificaciones están entre los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque Dios pone el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, ¿sí? Pero aquí esta fragancia de su conocimiento se refiere no solamente a lo intelectual, sino al conocimiento de Dios. Que sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Y que por consecuencia debemos de glorificar a Dios en todo lugar y en todo tiempo y en todo momento. Miren lo que dice el verso 15. Dice el verso 15,
porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Yo quiero que usted repita esa frase ahí conmigo y que usted se la lleve en su corazón en este día. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Aleluya. Eso quiere decir que donde quiera que el Señor nos mira, ante cualquier escenario, podrá ver la podredumbre más grande, pero cuando el Señor hace así y se inclina y dice, allí en medio hay un olor extraordinario, porque está percibiendo el aroma de sus hijos que lo honran ante cualquier circunstancia y en cualquier situación, de sus hijos que ponen en alto el nombre del Señor donde quiera que están. Amén. Y dice que somos fragante aroma de Cristo para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y ahora mire el verso 16, por favor. Mire lo que dice el verso 16. Dice, verso 16, para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Dios Padre Celestial, te honramos en esta mañana. Te damos gloria, te damos gracias. Te hemos alabado con todo nuestro corazón, pero te suplicamos que a través de tu Espíritu Santo en este minuto tú nos enseñes y que tú nos instruyas y que tú nos hables al corazón. Y que tú ministres esta palabra, Señor, como me la diste, Padre, para poder trasladarla a tu pueblo con gracia, con denuedo, con unción de tu Espíritu, mi Rey, para que la misma quede implantada en los corazones que la recibirán con mansedumbre, Señor. Gracias te doy en esta hora, mi Dios, haz tu obra en medio de tu pueblo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces este pasaje nos está hablando de la fragancia de su conocimiento. Hace meses que les he estado compartiendo que en hebreo hay distintas palabras en griego, hay diferentes palabras para referirse al conocimiento. Y es importante que nosotros eso lo entendamos y lo asimilemos, porque cuando el Señor nos alcanzó a nosotros, lo hizo para un motivo, para que le creamos, para que le conozcamos y para que lo entendamos. ¿Sí? Para eso nos escogió Dios a nosotros, para que le creamos. ¿Cuánto le creen a Dios? Sí. Para que lo conozcamos. ¿Cuánto lo están conociendo? Sí. Y para que lo entendamos. ¿Cuántos entienden a Dios? A veces no lo entendemos, pero muchas veces sí lo entendemos. Entonces, la palabra conocimiento en griego podría ser eido, que significa un conocimiento simple, una información muy sencilla con respecto a alguien o a algo. ¿Sí? Usted puede tener una información no acabada, simple, de cualquier cosa o de cualquier persona. Pero Dios quiere que tengamos, además de un eido, tengamos una dianoia. Y la dianoia es ya una información personalizada. Es decir, usted puede saber que Jesús es el Señor, que Él murió en una cruz, y porque lo hemos visto tantas veces en Semana Santa, que lo colocan en un calvario y lo ponen en una cruz, y conocemos por tradición que Jesús murió un viernes, que no murió viernes, y que fue crucificado y que resucitó un domingo que no fue domingo, y todo aquello que nos enseñaron, y lo tenemos ahí por conocimiento simple. Por eso les digo que la información es superficial, porque real, efectivamente, Jesús no murió un día viernes, ni resucitó un día domingo tampoco. Ahora, lo que sí es una verdad grande es que el Señor Jesús, todopoderoso, murió en una cruz y al tercer día resucitó. Y eso sí es indiscutible.
Eso sí es indiscutible. Entonces, para que nos puedan dar los 3 días, no podemos contarlos de viernes a domingo, porque de viernes a domingo él murió a las 3 de la tarde, eso está registrado en la Escritura, murió a la hora novena, murió a las 3 de la tarde y lo sepultaron antes de las 6 de la tarde o antes de la puesta del sol, porque se acercaba el día de reposo, pero no era el día sábado al que se refería, sino al Sabbat, día de reposo que corresponde al día después de la fiesta de la Pascua, cuando se celebra la fiesta de panes sin levaduras. Es que debemos de entender para eso, conocer las festividades judías. Para poder entender eso, se necesita un conocimiento más profundo. Por eso digo, no es suficiente tener un eidó, una información simple. Necesitamos una dianoia, ¿sí? Cuando venimos a Cristo comenzamos a conocer mejor la historia y mejor su persona y lo mejor de los acontecimientos, pero también Él quiere que entremos al conocimiento ginosco, cuando es una información ya mucho más acabada, como la que yo le estoy dando a usted, una información mucho más acabada de cómo acontecieron las cosas en aquellos días. Así que, como la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del día que cayera durante el primer mes, el mes de Nisan o el mes de Abib, en el calendario hebreo, que corresponde en nuestro calendario marzo-abril, entonces, cuando usted va a la Biblia, el día 14 de la Pascua, Jesús muere, pero el día 15 se comenzaba una festividad que duraba 7 días, que se llama Fiesta de los Panes sin Levadura. Y esa fiesta, el primer día es día de reposo, y el séptimo día también es día de reposo. Caiga el día que caiga de la semana. Entonces Jesús dijo que era necesario que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, nosotros también estemos en el vientre del pez. Él estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del pez, para que así como Jonás salió al tercer día, él también saliera al tercer día resucitado. Entonces, ¿cuántos días y 3 noches? ¿Cuántos días y cuántas noches iba a estar? 3 días y 3 noches. Si usted comienza a contar desde viernes a las 3 de la tarde hasta domingo muy temprano de la madrugada, cuando las mujeres fueron al sepulcro, no le va a dar más que un día y un chin. ¿Se da cuenta? No le alcanzan los 3 días y 3 noches. Por eso es que hay que entender las fiestas. Entonces, la premura de bajar a los crucificados de la cruz era porque se acercaba al Sabbat de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Hasta ahí vamos bien? Y esa era la razón porque había que bajar de ahí, porque el día sábado no podía haber nadie crucificado, había que bajarlo rápido. Y entonces le aceleraron la muerte a los 2 ladrones, pero cuando fueron con Jesús no lo mataron, porque él había dicho: yo tengo potestad para poner mi vida y para tomarla. Así que él entregó el espíritu y él se fue. Ya no hubo necesidad de matarlo, ya él estaba muerto cuando fueron con él. Y para hacer la prueba de que realmente estaba muerto, le metieron un lanzazo en la costilla y de ahí salió sangre y agua, lo cual no es normal en una estocada que le dan en un pecho a una persona. A una persona le meten un objeto cortante en el pecho y lo primero que sale es agua y después sale sangre. Pero en este caso sale sangre y agua por muchas razones. En primer lugar, porque la sangre representa la sangre preciosa que Él derrama para el perdón de los pecadores. Y el agua representa al bautismo en agua. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces ustedes miran que en Jesús, aparte de la razón anatomopatológica por la que Él bota primero sangre y luego agua, es porque su pericardio estaba lleno de sangre a causa del gran sufrimiento que Él tenía en la cruz. Esa es una explicación que me lleva mucho tiempo poder decírsela, muy acabada, pero no creo que sea relevante. Lo que le quiero decir es que para eso se necesita tener otro conocimiento, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento. No queremos una simple información de las cosas, sino que crezcamos en el conocimiento hasta llegar al epiginosco.
Pablo decía, ahora conocemos en parte, ahora tenemos un ginosco de las cosas. Pero cuando venga lo perfecto, conoceremos cómo fuimos conocidos. Y entonces ese conoceremos cómo fuimos conocidos es el epiginosco, que es todavía una enseñanza que nos va a dar el Señor Jesucristo cuando Él regrese para estar con nosotros. Y entonces, lo que le quiero decir es que Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento, no nos quedemos ahí. Y miramos nosotros aquí, la segunda carta a los Corintios, dice que nosotros debemos de, en la medida en que crecemos en ese conocimiento, debe de salir un olor agradable para vida, para los que se salvan, pero para muerte, para los que rechazan la verdad. No es que, miren, ¿saben cómo lo explico yo? Las mismas aguas que levantaron el arca donde Noé y su familia fueron salvas, fueron las mismas aguas que ahogaron a la multitud que no entró al arca. Pues exactamente de la misma manera, cuando nosotros estamos aquí como creyentes y damos nuestro testimonio y compartimos nuestro testimonio con la gente, los que han de ser salvos se regocijan, si no han conocido al Señor lo conocen, lo reciben, pero los que eligen la condenación, porque en esto hay que estar bien claro, la condenación no se la dio Dios a los hombres. Dios no vino a condenar al mundo, al contrario, Jesús vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esta es la condenación, dice Juan 3:18. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que el problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Entonces nosotros, cuando compartimos nuestro testimonio, podemos encontrar gente con empatía que dice, wow, yo quiero aprender más de la Escritura, yo quiero conocer más al Dios que tú conoces. Yo quiero conocer más a ese Dios del cual tú hablas, del cual tú tienes una vivencia tan real. Me contaba ayer la pastora Claudia Matos que fue al trabajo donde laboró su esposo por mucho tiempo, por 20 años. Y dice que sus compañeros no han podido superar el evento de la pérdida de su compañero. Porque Carlos siempre, donde quiera que estaba, le daba una sonrisa, un abrazo. Si miraba que había una necesidad, oraba por la necesidad. Si miraba que había gente con ciertas dificultades y podía colaborar con ellos, colaboraba con ellos. Y siempre estaba dispuesto para todo el mundo. La gente lo quería en demasía en aquel lugar. Tanto así que hasta un altar levantaron en el escritorio de él por semana. Tuvo que ir Claudia a desmontar ese altar de ahí. Una fotografía con flores y cosas. No, quíteme eso de ahí. Si ustedes quieren volver a ver a Carlos, su compañero, ustedes necesitan conocer a Cristo como su Salvador personal. Así que esta mujer del dolor se levanta para testificar acerca de Cristo y decirle a sus compañeros que necesitan conocer a Jesús para poder alcanzar la salvación que Carlitos ya alcanzó. Entonces miren qué cosa más extraordinaria, que nosotros en los lugares donde estamos podemos dar olor para vida o para muerte. Para muerte para aquella gente que se resiste, que no quiere, que sigue en su necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, si usted cree que no hay Dios, allá usted, siga usted su camino. Pero yo testifico que hay un Dios vivo y real que me salvó y que me amó y que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen eso y cuántos lo testifican también? Amén. Entonces, seamos para Dios ese aroma de olor grato todos los días. Los olores se consideran como esa bruma que hay sobre el mar. Ustedes miran así como eso, parece como una niebla que se coloca sobre el mar, ¿sí? Y tienen ese poder para dar vida o para dar muerte. Por supuesto que nuestro olfato está entrenado. Donde hay muerte, podemos nosotros identificar. Usted llega a un lugar y hay algo hediondo,
usted inmediatamente dice, aquí hay algo muerto. Es así, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de un animal. Y aún algunas plantas cuando mueren, algunas que están en agua, también tienden a dar un hedor terrible que uno lo puede detectar. Entonces nosotros nos damos cuenta a través del olfato donde hay vida y donde hay muerte. Lo mismo ocurre con el Señor. El Señor sabe dónde hay vida y dónde hay muerte. Y el Señor inhala, y percibe olor grato en sus hijos, o percibe que la cosa no anda muy bien. Permita a Dios que cada vez que Dios haga así, y con respecto a cada uno de nosotros, pueda encontrar que hay un olor grato para la gloria y la honra de su santo nombre. Entonces yo quiero que ustedes miren el Cantar de los Cantares, porque en este libro se habla de una relación entre el amado, que es Cristo, y la amada, que es la iglesia. ¿Sí? Y estos pasajes que voy a enunciar del Cantar de los Cantares nos hablan de diferentes fragancias que yo quiero que usted y yo veamos que pueden estar en la vida de cada uno de nosotros. Cantares 1:3. Lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Luego lo voy a leer en otra versión. Dice: tu aroma es delicioso y tu nombre lleva el mejor de los perfumes. Por eso te aman las jóvenes. Aquí miramos nosotros la declaración que está haciendo la amada con respecto del amado. Está diciendo: tu nombre lleva el mejor de los perfumes. Y es así. El Señor Jesús tiene el mejor de los perfumes, ¿sí? No podemos entender mejor a qué huele ese perfume del Señor cuando miramos otra versión, el mismo pasaje, pero ahora en la versión Kadosh. Es una versión hebrea. La versión Kadosh dice: tus aceites de unción tienen una fragancia maravillosa. Tu nombre es como aceite de unción derramado. Por eso las vírgenes te aman. Cuando uno va a la Escritura, al Antiguo Testamento, se da cuenta de qué elementos estaba hecho el aceite de la unción. Y yo le invito, aunque no lo va a ver en pantalla, pero usted abra en su Biblia o anote por ahí, Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 24, dice, al 25. Dice: tomarás especias finas de mirra excelente de 500 siclos, canela aromática la mitad, esto es 250, cálamo aromático 250, casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Así que cuando nosotros miramos en el Señor, estaba derramado este aceite, el aceite de la santa unción. Y ese aceite de la santa unción nos habla de la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios manifestada a los hombres. Note que estaba compuesto por ¿cuántos elementos? 5 elementos. El 5 en la Biblia es el número de la gracia. Y Cristo es la gracia del Padre para que la humanidad fuese salva. Sin Él no hubiera salvación para la humanidad. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él vino a esta tierra con ese propósito. Él vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Entonces su nombre es como aceite de la unción. Es un aceite de gracia. Es un aceite muy interesante porque sus elementos nos hablan a nosotros de los procesos que tuvo que vivir Jesús para poder manifestar esa gracia delante de los hombres. Por ejemplo, el primer elemento es la mirra. Y la mirra se produce en algunos árboles resinosos. Cuando son heridos, salen unas lágrimas que se quedan ahí como si estuviesen congeladas fuera del árbol,
¿sí? Y esas lágrimas son esa mirra que brota, como que si el árbol estuviera llorando por una herida. Y justamente la mirra representa el sufrimiento. Jesús, por cuanto padeció, hasta lo sumo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesús vino a este mundo a padecer por ti y por mí. Él sufrió por causa de nuestros pecados, para que usted y yo, por medio de él, fuésemos salvos. El segundo elemento que aparece acá es la canela aromática. Y esa canela aromática nos habla a nosotros de un olor muy especial que tiene grandes beneficios para la persona, grandes beneficios curativos para el cuerpo. De manera que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Cuando Lucas 4:18 comienza a hablar de esa santa unción que vino sobre Jesús, cuando Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Para proclamar el año agradable del Señor. Y luego dice, antes de eso dice otra cosa muy, muy importante que no se me ha ido de la mente, pero ahí se lo dejo. Están representados las 5 facetas de los 5 elementos de la santa unción. Porque el Señor, cuando estaba leyendo el libro del profeta Isaías, no siguió leyendo el 6º elemento de la profecía. El 6º elemento era el día de la ira de Jehová. Y Él no vino a proclamar el día de la ira de Jehová. Él vino a proclamar el año agradable del Señor, y ahí cerró el rollo. ¿Te das cuenta? Y aparecen esos 5 elementos ahí. Si alguien después ahorita me hace el favor y busca Lucas 4:18, ahí va a encontrar los 5 elementos. Si me puede decir el que me faltó, el cuarto que me faltó, pues se lo agradezco muchísimo. Entonces, creo que aquí los tengo. Dar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos. 2, dar vista a los ciegos. 3, poner libertad a los oprimidos. Eso es. 4, y proclamar el año favorable del Señor. Y esas 5 cosas que produjo la unción santa sobre Jesucristo son las que están manifestadas en los 5 elementos que aparecen acá en Éxodo capítulo 30 que acabamos de leer. Entonces mire qué maravilloso es el Señor. Su nombre es como aceite derramado. Pero ¿acaso nosotros también no fuimos ungidos cuando nos mandó que fuéramos al aposento alto a los discípulos para recibir la unción del Espíritu Santo? Yo no sé cuándo ocurrió tu aposento alto, cuándo ocurrió ese día en tu vida. Y si no ha ocurrido, yo necesito que tú vayas a la presencia de Dios y le digas, Señor, yo necesito esa unción poderosa de tu Espíritu Santo. Ahora, ya vio usted para qué es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? No es para hacer espectáculos, es simplemente para ser útil en la mano de Dios. ¿Sí? Para ser instrumentos útiles en la mano de Dios. Podemos pedirle, Señor, úngeme cada día, úngeme con tu Santo Espíritu. Y eso es aroma de olor grato para Dios. ¿Sí? Cuando hay ungidos que se manifiestan en cualquier lugar. En el libro Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 12, dice, mientras el rey estaba en la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Veamos cuál fragancia se refiere aquí, porque esta versión no nos deja ver. Sin embargo, en la palabra Dios habla hoy, leemos. El mismo verso, mientras el rey se sienta a la mesa, mi nardo, así que la fragancia era de nardo puro, mi nardo esparce su fragancia. ¿Se recuerda usted de aquellas mujeres que estando Jesús en 2 escenarios diferentes, fueron con él? Una para ungir sus pies con sus cabellos y con sus lágrimas, y rompió el frasco de alabastro de nardo puro, perfume que costaba 300 denarios. ¿Se recuerda usted de ello? Faltando 6 días para la Pascua fue ese acontecimiento, y faltando luego 2 días para la Pascua, 4 días después,
vino o la misma mujer u otra mujer. No sabemos, ahí es la confusión de muchas personas que creen que es el mismo pasaje narrado, pero cuando nos damos cuenta, no es la misma mujer la que está haciendo esto y unge la cabeza de Jesús, derramando el frasco del perfume sobre la cabeza de Jesús. No puede ser el mismo acontecimiento porque uno es a los pies y el otro es a la cabeza. ¿Te das cuenta? Y uno ocurre en casa de Simón el leproso y otro ocurre en casa del recaudador de impuestos, del publicano, donde lo habían invitado a entrar. Entonces son dos eventos totalmente diferentes. ¿Pero qué derramaron sobre él? Nardo puro. El nardo puro me habla a mí de consagración, me habla a mí de pureza, me habla a mí de integridad, me habla de adoración, me habla de rendición completa. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, estamos esparciendo sobre la casa, estamos esparciendo un aroma de nardo puro. El olor de nardo puro es fragancia donde Dios se siente satisfecho de poder inhalar ese olor tan grato para Él. Amén. Entonces, note usted que hasta aquí nosotros hemos visto ya cuántos tipos de aromas. Hemos visto algunos tipos de aromas. Hemos visto el del aceite de la santa unción. Hemos visto el aceite, el del nardo puro. Y ahora miremos este que está aquí. En Cantar de los Cantares 2:13 hay dos aromas en este versículo. Número 1, la higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven conmigo. El perfume de la higuera nos habla a nosotros de algo que era tan importante para el pueblo de Israel, porque cuando la higuera estaba llena, lo que daba el olor no era el fruto de la higuera, no eran los higos los que esparcían el olor, eran las hojas de la higuera que cuando el sol caliente del verano daba sobre sus hojas, esparcía un olor donde quiera que había una higuera. Y eso representaba para el pueblo de Israel dos cosas. Representaba la sombra que iban a tener ellos en medio de los procesos más calientes, en la etapa más caliente del año, que era el verano. Es decir, que cuando ellos estaban pasando por pruebas, por así decirlo, ya desde el punto de vista espiritual, la enseñanza, nuestro verano para nosotros puede ser una prueba. Nuestro verano para nosotros puede ser una situación difícil, calenturienta, sofocante, ¿sí? Y eso puede ser para nosotros un verano, pero aún en medio del verano hay una sombra que se extiende, ¿sí?, sobre nosotros para cubrirnos del sol abrasador. Como cuando el pueblo estaba en el desierto, Él puso una nube para que el sol no los agotara durante el día, para que el sol no los dañara. Así que esto nos habla a nosotros de protección. El aroma de la higuera es un aroma que nos brinda protección, nos brinda seguridad, nos brinda cobertura, nos brinda a nosotros toda bendición en medio de los procesos difíciles. Y según los estudiosos, ese aroma que brota de las hojas de la higuera es como olor a coco, como el olor a coco, ¿sí? Pero un poco más ácido y más fresco. Sin embargo, note usted que el higo, que es el fruto de la higuera, servía para sanidades. Hubo alguien allí que le dijeron: ponle un cataplasma de higos sobre las heridas para curar las heridas. Así que es el aroma que fluye en la vida del creyente cuando está herido, pero que es cubierto por ese higo, por esa higuera, y entonces comienza a brotar ese olor. En medio de estar heridos, en medio del sufrimiento, en medio de la dolencia, así como Pablo y Silas,
cantaron himnos a Dios, la iglesia también puede levantar himnos a Dios en medio de los procesos difíciles que está viviendo. Eso es aroma, olor a higuera, ¿sí? Pero también hay un aroma, una fragancia, que es la fragancia de la vid. La fragancia de la vid, y las vides en flor han esparcido su fragancia. Y la flor de la vid es aromática, y entonces note esto, atrae con su perfume a los insectos que van a polinizar la vid. Mire qué cosa más interesante. El olor atrae a esos insectos que van a polinizar los gametos de la hembra de la vid. Así permiten que las flores tan pequeñas e insignificantes como la de la viña, ¿sí?, se produzca una reproducción posteriormente. Entonces, Dios va a permitir situaciones en nosotros para que se esparza el aroma de la vid. Y el aroma de la vid nos habla a nosotros de multiplicación, como cuando el pueblo estaba siendo oprimido en Egipto. ¿Se recuerda usted de eso? El pueblo estaba siendo oprimido en Egipto. Sin embargo, el pueblo comenzó a multiplicarse, comenzó a crecer. Y entonces vino la preocupación de Faraón. Ahora esta gente se ha multiplicado, ahorita son un pueblo más numeroso con nosotros y nos quitan el reino a nosotros, nos dan golpe de estado. Póngale carga más pesada a esa gente para que no nos puedan atacar, para debilitarlos. Esa era el contraataque de Faraón ante un pueblo que estaba multiplicándose. El anhelo y el deseo de Dios es, como pueblo de Dios, en nosotros, aún en medio de las pruebas, nos multipliquemos. Cuando usted está pasando por una prueba y usted le cuenta a alguien esa prueba que usted está viviendo, y esa persona es inconversa y le mira a usted pasar el proceso, cuando hay fragancia de vid, cuando hay ese aroma que sale y brota de su persona, va a producir conversión, va a producir gente que lo mira pasar por un proceso y dice: ¿qué clase de Dios es ese Dios? Yo quiero ese Dios que tiene esta persona. Yo quiero al Dios que los sustenta en medio de sus tribulaciones. Yo quiero al Dios que los fortalece en medio de su dolor. Yo quiero al Dios que en medio de su tristeza le da un gozo sobrenatural. Y el gozo es el fruto de la vid, sí, que produce gozo en nuestro corazón, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y esa fragancia hace que se produzca multiplicación, porque cuando una gente inconversa mira las grandes obras que Dios está haciendo con nosotros, es fácil que se rinda a los pies del Señor para conocerlo también y añadirse a la familia de Dios. Amén. Entonces, note que aún los procesos Dios los permite con plan establecido. Dios permitió una gran persecución para la iglesia, y cuando la iglesia estaba bien perseguida, hermano, en lugar de crecer, ¿qué comenzó a hacer la iglesia? A crecer. Usted lo lee, mire en el libro de los Hechos. La iglesia se reunía en las casas, se reunían, oraban y compartían el pan con sencillez. Y dice, y la palabra se multiplicaba, pero también los discípulos se multiplicaban. Y cuando vino la persecución, a donde quiera que llegaron discípulos, comenzaron a multiplicarse. Comenzaron a llevar el evangelio a otros lugares. Y así fue esparciéndose el evangelio, y la iglesia crecía cada vez más. Así que Dios va a utilizar aún las peores circunstancias de nuestras vidas para que su nombre sea engrandecido, aleluya, y que a través de ese aroma que fluye en nosotros, muchos puedan conocer a Cristo Jesús. Amén. Cantar de los Cantares 3:6. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo? Con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. Y ahora habla de dos aromas más: el de la mirra y el de incienso.
Mire usted, el perfume de la mirra se da por el fuego. Para que la mirra pueda expeler ese olor, tiene que ser expuesta al fuego. Es un perfume de santidad. Es el perfume de los hombres que están siendo probados y que a través de la prueba, pues su fe es más fortalecida y la gracia de Dios puede ser vista a través del que está sufriendo. La mirra es uno de los aromas más antiguos que se usan en perfumería. Su nombre proviene de la palabra árabe mur, que significa amargo. Y esto refleja el perfil único, picante y cálido, pero ligeramente amargo del perfume de la mirra. Su aroma promueve un ambiente de calma y relajación, por lo que es utilizado en aromaterapia. Entonces la mirra tiene la particularidad que aunque representa el sufrimiento, ¿sí? Pero su olor trae calma en medio de las tormentas. Relajación en medio de las situaciones apretadas. Produce esa paz que permite que el proceso difícil pueda volverse más fácil. Y es por eso interesante este perfume, el perfume de la mirra. Y sabes, para poder tener este perfume en nosotros, es imprescindible tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y no se va a poder producir paz en el corazón de las personas si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, el incienso, que me habla de las oraciones de los santos, según Apocalipsis 19, sin embargo, el incienso viene de otra resina y suele ser de color amarillo claro, dorado, y tiene un olor a madera. Y una vez procesada se produce y puede producir aromas refrescantes y ligeramente cítricos del incienso. Es estimulante en contraste con el aroma relajante y tranquilizador de la mirra. Entonces ahora veremos nosotros, la oración es estimulante, nos estimula a seguir hacia adelante, nos impulsa a seguir aún en medio de la prueba, porque sabemos que la prueba tiene un tiempo de caducidad, tiene un tiempo de duración, y que cuando hayamos sobrepasado esa prueba, ¿sí?, la gloria que hemos de experimentar no se va a poder comparar con la gloria venidera. Será una gran gloria, pero todavía nos espera una más grande, más gloriosa, aleluya, que está a punto de venir sobre nosotros. Y es por ello que es necesario que en nosotros haya estos aromas. La novia debe de tener estos aromas. La novia que ora, la iglesia que ora en medio de los procesos, es una iglesia que al final va a engrandecer al Señor. El Señor va a sentir y va a percibir ese olor grato delante de Él. En el Cantar de los Cantares, capítulo 4 y verso 10, dice: cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos que todos los bálsamos. Nueva vez, en esta versión no se aprecia la fragancia de esos ungüentos, pero cuando vamos a la traducción del Nuevo Mundo, el mismo versículo, leemos: qué hermosas son tus expresiones de cariño, oh hermana mía, novia mía. Cuánto mejores son tus expresiones de cariño que el vino y la fragancia de tus aceites que toda suerte de perfume. Y ahora está hablando del aceite que sale de la oliva. Y el aceite de la oliva me habla de consagración. Me habla de muerte a mi voluntad, ya no mi voluntad, sino la tuya. Es la experiencia que Jesús vivió en el Getsemaní. Getsemaní, lugar donde se prensa la oliva, donde se machaca la oliva.
Allí Jesús experimentó entregar, rendir su voluntad para que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del que le llamó. Y ese es el aroma que debemos nosotros de expeler cuando llegan esos momentos críticos donde tenemos que tomar una decisión, pero decimos, Señor, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Y cuando tú y yo podemos decir que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres, oh hermano, usted y yo estamos dando una fragancia de una unción tremenda delante de Dios. El Señor se contenta con aquellos que hacen su voluntad. Entonces, miramos nosotros que es imprescindible que haya todo tipo de fragancia en nosotros, y cada tipo de experiencia nos brinda la oportunidad de tener estas fragancias con nosotros. Cantares 4:11. Miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Y aquí aparece la fragancia del Líbano, que es extraordinaria a causa de los cedros. Los cedros que están en el Líbano producen una fragancia, un olor. El que ha olido ese olor de esa madera sabe de qué me estoy refiriendo en este momento. Para nosotros no es desconocido porque hemos tenido en medio nuestro madera de cedro. Así que en algún momento la habremos percibido esa fragancia. El Líbano está lleno de ese tipo de árboles, ¿sí? Y existe esta fragancia. Pero dice aquí, sus vestidos son como la fragancia del Líbano. Ahora, ¿qué características tienen estos árboles que además de frondosos y altos que crecen, son árboles resistentes? Y Dios quiere que nosotros también de la misma forma tengamos una vestidura resistente, que cuando vienen las situaciones adversas, estamos de pie. Cuando vienen las situaciones duras, estamos de pie. Cuando vienen las situaciones contrarias, estamos de pie. Por difícil que sea la prueba, por difícil y dura que sea la prueba que estamos pasando, podemos estar de pie por la gracia y la misericordia que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Fragancia del Líbano. Ante toda circunstancia, de pie, ante toda circunstancia, ahí puesto delante de Dios. Señor, tú nos colocaste aquí, Señor. Señor, vamos a seguir hacia adelante, vamos a continuar, Señor, mientras haya oportunidad, mientras estemos respirando, Señor, te alabaremos y te glorificaremos siempre. Amén. Yo quiero terminar en esta oportunidad. La novia que se casa con Cristo se prepara para ese evento. Y yo te pregunto, ¿estás tú preparado? El conocimiento va a producir en nosotros un olor de vida. Por eso debemos procurar todos los días el conocimiento. Si hay algo que debemos pedirle a Dios es, dame, Señor, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. ¿Sí? Así como en el Señor Jesucristo habitaron los 7 espíritus que dice en Isaías capítulo 2. Asimismo, nosotros tenemos que tener la gracia para pedir a Dios, yo quiero, Señor, el espíritu de conocimiento, el espíritu de la sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. ¿Sí? Nosotros como creyentes debemos de ir hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, debemos de ir cada vez más pareciéndonos a Jesús. ¿Sí? Y si nos vamos a parecer a Jesús, tenemos que tener las mismas cualidades o similares que las que Él tuvo también cuando estaba en la tierra. Las diferentes fragancias nos hablan de procesos en la vida espiritual.
Así que cuando estamos pasando por diversos procesos, puede ser que se genere en nosotros fragancia a vid, fragancia a higuera, fragancia a... Porque usted puede estar pasando por prueba y ayudar a otro que está en una prueba peor que la suya. Ahí estaba mirando ayer la foto de una madre con quemadura un 90% de su cuerpo. Y todo por salvar a sus hijos que estaban quemándose en el fuego. 6 hijos. Y ella, sin importarle, se metió a salvarlos los 6. Ella no huyó del fuego, ella se metió al fuego a sacar a sus 6 hijos. Terminó con 90% de su cuerpo, desde el cuello hacia abajo, todo quemado, con quemadura de segundo y tercer grado. Pero lo hizo por amor. Entonces, muchas veces nosotros estamos en pruebas y podemos tener olor a higuera y sanar las heridas de otros que también están en prueba, o iguales o peores que las nuestras. Podemos estar en una prueba y sacar entonces el aroma de la vid, el aroma de la vid que va a producir reproducción, porque a través de nuestro testimonio otros van a conocer a Cristo. Podemos estar en prueba y entonces venir y el aceite de la unción se derrama sobre nosotros y nos convertimos en instrumentos en la mano de Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle vista a los ciegos, para sacar a los oprimidos de la cárcel, para proclamarle el año agradable del Señor. Lo que te quiero decir es que aunque estés probado, aunque estés pasando por situaciones difíciles, siempre tenemos la oportunidad de convertirnos en olor fragante para Dios. Y eso solamente se logra por medio de Cristo Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Y ahí con tus ojos cerrados, yo no sé qué proceso tú puedas estar viviendo. Yo no sé qué situación tú puedas estar viviendo. Pero yo sí sé que Dios es especialista para cada momento, para cada tiempo, para cada situación, para cada circunstancia. Habrá gente pasando por algún duelo. Habrá gente aquí llorando por alguna separación. Habrá gente aquí llorando por alguna herida, por alguna traición, porque tuvo que hacer la voluntad de Dios, lo cual no le agradaba mucho a su alma, pero eso era lo que le agradaba a Dios, y entonces se negó para hacerlo. Pero en todo ello hay un aroma que sale, hay un aroma que sube, hay un aroma que llena el trono de Dios, y que Dios se siente complacido, agradado. Dios siente beneplácito de aquellos hijos que pueden tener un aroma a incienso porque han estado intercediendo por otra gente para que la gracia de Dios se les haga manifiesto. Yo no sé qué aroma está saliendo de ti en este momento, pero Dios espera recibir un aroma que sea de olor grato para Él. Así con tus manos en alto, pon tus manos en alto, en señal de rendición. Dile: Señor, yo quiero ser un hijo del cual brote una fragancia que sea de tu completo agrado, Señor. Aún esté viviendo en la faceta en la que esté viviendo, Señor, aún esté pasando por la circunstancia peor de mi vida, en cualquier situación, permíteme ser una ofrenda de olor grato para ti, Señor. Que suba ese aroma ante tu trono,
que tú puedas sentirte complacido. Y si hay hijos aquí que en algún momento pues han sentido en su corazón que sus actitudes, en lugar de dar un olor grato para Dios, de ellas está saliendo un olor nauseabundo, un olor que ya no es olor, es hedor. Pero yo le invito a que delante del Señor, ahí donde usted está, dígale: Señor, perdóname, porque mis actitudes no han sido las mejores, porque mi accionar no ha sido como tú esperabas, porque me ha ganado el impulso de mi vieja naturaleza, porque he sido doblegado por actitudes que aprendí cuando todavía no te conocía, Señor, porque he sido impulsado por el espíritu de iniquidad y te he fallado, pero tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. No admitas acusación en tu corazón. Ninguna acusación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que háblale a tu alma en este momento. Y si no has podido hoy levantar una ofrenda de alabanza para Dios, en este momento dile: Señor, perdóname y lléname de tu gracia para poder alabarte en medio de esta situación que estoy viviendo. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de todos los beneficios que Él te ha prodigado. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. Habla con Dios. Hable con Dios, hermano. No se quede callado. Hable con Dios. Aleluya. Y si usted está siendo procesado, dele gracias a Dios por ese proceso. Porque al final usted saldrá reluciente. Usted saldrá como una vasija terminada para la gloria y la honra del Señor.